días, bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo programa de Historia Total y vamos a continuar con el trabajo en el que estamos de Historia del Partido Unificado Marateísta. Puno es un escenario en el que el Partido Unificado Marateísta desarrolló una serie de acciones en un espacio en el que la lucha por la tierra, por ejemplo, era un eje central. Uno de los protagonistas de ese periodo importante de la historia del país, que además sirvió para democratizar mucho la sociedad peruana, fue Alberto Quintanilla, en ese momento diputado de la izquierda, ¿no?, y dirigente del Partido Unificado Marateísta. Con él estamos justamente para ver esos momentos y de alguna manera desarrollar un balance sobre el tema. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo y gracias por la entrevista, aquí a tus órdenes. No, gracias por venir, más bien. Tu aporte sin duda es invalorable. ¿Cuál era el escenario en los años 80 cuando el PUN empieza a desarrollar sus actividades en la zona? Bueno, mira, los antecedentes son que nos ubicamos en los esfuerzos que hicieron tanto en ese entonces Vanguardia Revolucionaria, el Partido Comunista Revolucionario y en menor medida los compañeros del MIR en Puno, ¿no?, que se decidieron hacer un trabajo en el movimiento campesino. Yo recuerdo en esas épocas que había promociones de compañeros activistas que salían a provincias a hacer trabajo en el campo, o trabajo también en los sectores obreros. Bastantes compañeros, tanto de Vanguardia como de PKR, salieron a las minas en el centro, pero también salieron hacia el campo y a Puno fueron compañeros a hacer trabajo político de bases, tanto del PKR como Augusto Castro, en Vanguardia Revolucionaria Fernando Rodríguez, también estuvo el compañero Osvaldo Saavedra y también de una u otra forma en algunas oportunidades estuvo Víctor Torres Lozada, el Toche. Con lo cual ellos hacen un trabajo y contribuyen a la fundación de la Federación Departamental de Campesinos de Puno el 13 de diciembre de 1979. Entonces ya había todo un intento de organizar a los sectores campesinos que a su vez estaban planteando la lucha porque haya en la práctica una segunda reforma agraria que redistribuya las tierras en Puno. El otro escenario es de que ya se había iniciado las acciones de Sendero Luminoso en el país y todos sabemos que Sendero Luminoso, el Partido Comunista, el Sendero Luminoso escogió como su principal frente de actividades Ayacucho, pero también escogió Puno como su segundo frente, ¿no? Entonces había una suerte de disputa por quién organizaba y quién conducía las luchas. Sendero Luminoso planteaba el reparto negro de las tierras que estaban en manos de las empresas asociativas que habían nacido fruto de la reforma agraria. Y por el otro lado, la Federación Campesina, con la presencia que era Vanguardia Revolucionaria y el PKR, planteaban la necesidad de la formación de las empresas campesinas y planteaban una segunda redistribución de la propiedad y tenencia de la tierra, reestructuración. ¿Qué había pasado con el tema de la tierra y qué significaban las empresas campesinas respecto de las comunidades? Porque es verdad que la reforma agraria no entregó las tierras a las comunidades, ¿verdad? No entregó, lo que pasa es de que en Puno más o menos habría en realidad unas 100, 120 haciendas de distinto tamaño, ¿no? Y la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en 1968, el gobierno del 69, la reforma agraria, les expropió, les compró las tierras a las haciendas y formaron 42 empresas asociativas, entre empresas de propiedad rural, las EPR, SAIS y las cooperativas agrarias de producción, que en su conjunto tendría más o menos 1.400.000 hectáreas, que antes pertenecían a las haciendas y pasaron ahí. Estas empresas se convirtieron en la práctica en nuevas haciendas, porque los funcionarios que dirigían estas empresas tenían casi la misma lógica de
de explotación en relación a los campesinos. Yeah. Y buscaron, se formaron una especie de casta, ¿no? Entonces las empresas, los campesinos, las comunidades planteaban una nueva reparto de las tierras y planteaban era la reestructuración de la tierra, que era una segunda reforma agraria en Puno, ¿no? Que ocurrió luego de un proceso en el que estuvo el PUN de toma de tierra, ¿verdad? ¿No? De una forma, una reestructuración de la tierra. Claro, mire, la reestructuración de la tierra se obtiene ya con el gobierno, el primer gobierno de Alan García Pérez, y ellos dan un decreto legislativo por el cual se determina un nuevo reparto de la tierra, es una nueva reestructuración que permite que 1.200.000 hectáreas que estaban en manos de las empresas asociativas pasaran a manos de las comunidades campesinas, que ese fue el hecho significativo. Bueno, lo cierto es, digamos, que en este proceso se daba también la disputa porque Sendero Luminoso quería abrir en Puno un segundo frente similar al de Ayacucho, ¿no? Y había una resistencia que se hizo desde el movimiento campesino y el trabajo político de lo que era Vanguardia, el PKR, y que Partido Comunista Revolucionario, y se planteó una suerte de alianza con los sectores progresistas de la Iglesia surandina, que estaban inspirados en la teología de la liberación. Pero también había otro trabajo paralelo de los comités de defensa de los derechos humanos, el CODE Puno, ¿no? Que fue también bastante importante. Entonces, esa alianza de estos tres actores políticos, el plano político, PKR, la Iglesia surandina y los comités de defensa de derechos humanos, confluyeron en respaldar la formación y la organización del movimiento campesino de la Federación, y a su vez la principal bandera de movilización se planteaba era una segunda reforma agraria o la reestructuración de la tierra, que a su vez estaba en una propuesta programática para la sociedad de Puno, ¿no? Que planteaban algunos puntos, que eran: uno, la necesidad de la regionalización; en segundo lugar estaba la reestructuración de la tenencia de la tierra; planteaban en tercer lugar algunas obras como la hidroeléctrica de Sangabán, la carretera transoceánica, y también se planteó como consigna la paz con justicia social, que tenía la implicancia de cerrarle el paso a Sendero Luminoso, porque nosotros considerábamos que las acciones terroristas que ellos empleaban no era un método adecuado, pero a su vez también era un alto costo en vidas humanas, que finalmente, digamos, en el proceso se logra evitar. O sea, Puno no tiene los costos en vidas humanas que lo tuvo Ayacucho. No se vuelve un escenario de guerra fundamentalmente, ¿no? No se hubo... Hay acciones, sí. Hay acciones, pero no se convirtió, y fue básicamente por esta lógica de enrumbar el movimiento campesino por una lucha más democrática. Claro, sin embargo, igual, la Junta Insurgente estuvo, también estuvo Sendero, ¿no? Pero no asentados, ¿no? Con la fuerza que en otras zonas, ¿verdad? Claro, tuvieron intentos de presencia y accionar, hubo varias conatos, atentados, y sobre todo, digamos, Sendero Luminoso tuvo la teoría de batir el campo, que significaba destruir a los liderazgos que podían disputarles la presencia, ¿no? Entonces han tenido varias acciones en contra de algunos compañeros nuestros, pero a su vez había otra visión. En ese momento estaba el APRA, que era una fuerza también importante, pero el APRA, digamos, comenzó a también desarrollar acciones de terror, ¿no? Con los grupos paramilitares, ¿no? Hicieron varias acciones en contra de dirigentes campesinos, en contra de dirigentes políticos y de la iglesia, para, digamos, despejar en su teoría el campo y ellos tener mayor presencia, ¿no? En el caso de Sendero está, por ejemplo, el líder Guajrani, ¿no? Que fue casi destruido por un atentado, ¿no? Pero también está la muerte de Porfirio Zuni, dirigente puneño, ¿no? Bueno, yo creo, digamos, que hubo varias acciones, ¿no? O sea, de Sendero Luminoso, el asesinato de Zenobio Guarzaya, que era alcalde de San Juan de Salinas, donde se fundó la Federación Departamental de Campesinos de Puno. Estuvo lo de los atentados en Cututuni,
y también en los atentados contra la Federación. Pero hay ahí una situación bastante confusa y que no se ha logrado totalmente esclarecer, porque las fuerzas vinculadas al APRA también entran a acciones paramilitares. Ya. Y, por ejemplo, los atentados en contra del Congreso de la Federación Departamental que se realizaba en el Coliseo de la Universidad Nacional del Altiplano fue objetivamente un hecho que estaba vinculado a las fuerzas del APRA. El asesinato de Porfirio Uzuni también se dice que está metido en eso, y el asesinato también de Luis Dueñas Peralta, que era un alcalde aprista de Puno, habría sido fruto de disputas al interior de ellos. Nosotros detectamos en su momento que había una presencia paramilitar del APRA, ¿no? que buscó, digamos, hacer acciones en contra de Sendero Luminoso, pero también en contra del movimiento democrático, ¿no? De este movimiento que tiene la trilogía, la Federación Campesina, lo que fue Izquierda Unida más adelante, y también lo que eran los movimientos de defensa de derechos humanos. Y el PUN llegó al gobierno regional, ¿no? El gobierno regional con Carlos Mariátegui. Nosotros ganamos el gobierno regional con Romeo Paca Pantigoso. Claro. ¿Qué tal fue ese gobierno? ¿Cómo funcionó? Bueno, el gobierno fue un gobierno que sentó las líneas programáticas de esa plataforma, de ese acuerdo que había en Puno, ¿no? O sea, yo considero que la política siempre tiene que tener líneas programáticas. Implementó la lucha por la descentralización, que se traducía en los gobiernos regionales y cuyo fue gobierno regional de Romeo Paca Pantigoso. Se planteó más adelante el logro de la reestructuración de la tierra, que se logró arrancar al gobierno de Alan García Pérez, y más adelante se construye la carretera interoceánica y también, digamos, la central hidroeléctrica de Sangabán. O sea, planteamientos que movilizaron a la sociedad de Puno, ¿no? Y que fue importante. Además, Puno ha dado una serie de dirigentes campesinos bastante importantes para la Confederación Campesina del Perú, ¿no? Han sido secretarios generales, por ejemplo, Saturnino Corimaigua, histórico dirigente de la Confederación Campesina, Juan Rojas, ¿no? Y así varios dirigentes de Puno, ¿no? Claro, Puno ha aportado, digamos, a la dirigencia del movimiento campesino y a la Confederación Campesina del Perú, los que tú mencionas, y otros dirigentes también en distintos niveles. Fue muy importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿No? Puno tiene una historia, pues, con el movimiento campesino muy ligado, ¿no? Y dime, terminando un poco, de esa experiencia, Alberto, ¿no? ¿Qué crees que puede traerse como lecciones, enseñanzas para la situación de hoy tan crítica en el país? Bueno, yo creo que lo que primero que hay que hacer es tener una propuesta programática, ¿no? O sea, algo que movilice al conjunto de la sociedad. O sea, pueden haber distintas apreciaciones y pareceres al respecto, pero son temas que la población los asume, y fueron los que te he mencionado, ¿no? La reestructuración de la tierra, la descentralización, la paz con justicia social y otros temas de desarrollo. El otro elemento es la tolerancia y el diálogo entre las fuerzas que confluyeron, y la experiencia del Partido Unificado Mariateguista fue un elemento muy valioso que permitió repotenciar o potenciar las luchas del movimiento campesino, y a su vez estas luchas lograron impedir que Sendero Luminoso expandiera su lógica terrorista, y también le cerró el paso a las fuerzas paramilitares que estaban vinculadas al partido aprista, ¿no? El comando Rodrigo Franco, entre ellos. Y lo otro es de que no solo hay que tener tolerancia entre los que se unen, entre los que tienen unos mismos objetivos, sino también el diálogo con los adversarios. Nosotros hemos tenido en todas estas luchas diálogos con el partido aprista, ¿no? Y finalmente incluso reuniones con el presidente Alan García Pérez, que finalmente dan los decretos de la reestructuración de la tierra, pero también diálogo con los militares. Y también se dialogó con los aliados que eran, digamos, la Iglesia Surandina y también la Federación Campesina y los movimientos de defensa de los derechos humanos. O sea, en política hay que dialogar. Sí, pues ese es un elemento que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿verdad? ¿No? La política como también un mecanismo para dialogar, ¿no? Y hay que recuperarlo, creo yo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan inciertos para el país. Yo creo que sí es básico, ¿no? O sea, nosotros tuvimos muy buena relación con el que fue los 5 años
el prefecto regional, don Víctor Uviola Garrido, los 5 años del gobierno aprista, de 1985 a 1990, y teníamos una cercanía de diálogo bastante pronunciada, ¿no? Entonces nosotros conversábamos con él los problemas, nos daban sus pareceres distintos, pero digamos ellos conocían con transparencia de lo que nosotros queríamos. Y también en esa época, más hacia fines del periodo de Alan García Pérez y los inicios de 90, se llegó a tener conversaciones con los militares. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, Alberto. Yo te agradezco tu presencia, ¿no? Y hay que continuar conversando sobre el territorio partido. Ya, gracias, muy amable. Muy bien, Alberto. Gracias, Augusto. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos, con la edición de Historia Total, ¿no? Con la historia del Partido Unificado Marateguista. Muchas gracias por su asistencia.